Capítulo 20. Como David y Jonathan. George Kamit Bokbaira me recibió afuera de la casa y me llevó aparte. Sería mejor si fueras a ver. Bobby dijo, tu hijita está muy enferma y la llevaron al hospital de Tibú. Entré a la casa y encontré a Bobby sentado en una esfera mirando los pies. Su rostro estaba triste. Puse mi mano en su hombro, levantó la vista y luego volvió a mirar sus pies. Escuché que su hija está enferma, le dije. Él asintió. La llevamos a Tibú hace 3 días. ¿Por qué volviste aquí? Tenía que cuidar de mi esposa. Ella está embarazada. Tú sabes. Y tengo otros trabajos que hacer. Comprar y vender diferentes cosas. ¿Y qué podría hacer allí en Tibú? Y sin embargo, dije sonriendo levemente, me parece que tampoco estás siendo de mucha ayuda aquí. Me miró de nuevo, su cara parecía cansada y envejecida. Sí, eso es cierto, dijo, no puedo evitar. Pienso en ella. Se levantó y se paró a mi lado. Miré a Takadara, su esposa. Ella estaba de pie mirando a Bobby con una gran preocupación. Su barriga era grande debido al embarazo, sin embargo aún conservaba su rostro delgado y sus ojos oscuros de una mujer muy hermosa. Ella amaba a Bobby, incluso con su pequeña hija enferma y lejos en el hospital. Ella estaba mucho más preocupada por Bobby. Volví a mirar a Bobby. Oremos juntos por tu hija, dije, y luego iré a Tibú a ver si puedo ayudar con algo. Debes quedarte aquí y cuidar de tu mujer. 4 días después estaba junto a la cama de esa niña. Su cuerpo parecía disminuido. Era piel y huesos, y los ojos tenían una fina membrana. El médico estaba a mi lado. ¿Qué enfermedad tiene? Pregunté. Era un joven recién graduado. No lo sabemos, dijo. Quizá sea una combinación de varias cosas, no sé si podemos hacer mucho a tu favor. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo hasta la punta de mis dedos. ¿Quieres decir que ella morirá? ¿Quién sabe? Dice. Si no descubrimos qué tiene, cualquiera que sea el problema, probablemente morirá. Salí del hospital recordando cómo hacía Bobby, llevándola hasta la hamaca. Solía sentarla al lado mío, en mi estómago, y cantarle canciones, mientras ella sonreía y balbuceaba en un intento de hablar. Recordé cuando Bobby se casó con Takadara. Afuera, poco después, aceptó a Cristo. Había atacado a la niña más joven, hermosa y elegante de esa casa comunitaria. Bobby le había hecho saber a través de una amiga que le gustaba. Cada vez que se veían y se encontraban, ambos se sonrojaban. Ella estaba enamorada de un joven guerrero, de Bobby, fuerte, apuesto. Se podría decir un valioso premio de la tribu. Un día movió la hamaca al lado de Bobby y se casaron. Su padre había estado muy enojado. No estaba interesado en su yerno, quería que su hija se quedara con él, con su familia, pero ella se había negado. Me reí cuando recordé cómo me sentí en ese momento. Tenía miedo de que el matrimonio pusiera fin a nuestra amistad y nunca más podríamos sentirnos tan cerca. A pesar de todo lo sucedido de manera diferente, Takadara y yo nos habíamos conocido, se convirtieron en hermano y en hermana, y cuando nació su primera hija, según las costumbres motilonas, yo era su segundo padre. A nosotros nos habían convertido en una sola familia. Bobby era un padre y esposo devoto. No era muy común entre los hombres motilones que comparten mucho con sus esposas, pero Bobby y Takadara, desde el comienzo de su matrimonio, eran muy cercanos el uno al otro. Aparte de la conversión, Bobby, incluso antes del festival de flechas, la había llevado a conocer a Cristo. No solo eran marido y mujer, sino amigos. A menudo se tumbaban en la misma hamaca y hablaban durante horas seguidas. Se podían escuchar sus voces muy suavemente, susurrando por toda la casa común hasta horas de la noche en voz alta. Y ahora su pequeña hija estaba al borde de la muerte. Dios, tienes que curarla. Ella significa mucho para Bobby y a Takadara. Al día siguiente, cuando el médico me informó que había fallecido durante la noche, era como si me hubieran dado un puñetazo en el rostro. Necesitaba decirle esto a Bobby. Cuando le dije, el rostro de él se puso pálido. Sin decir una palabra, caminó hacia la selva y no regresó hasta la tarde. Y así, él no habló y no mostró ninguna señal de cariño hacia Takadara, o para mí. 2 días después, Takadara dio a luz a otra chica, pero Bobby simplemente hizo un leve reconocimiento. Todos los días daba un largo paseo por la selva. Cuando regresaba no mencionaba dónde había estado. Si se le hablaba, generalmente no respondía. De hecho, fue su primera prueba como cristiano y fue muy difícil. Continuó sin mostrar signos de amor por Takadara y la otra hijita. Oramos por él, sin embargo, durante 2 largas semanas solo hubo una gran tristeza.
Luego comenzó a observar a su nueva hija. La recogí y la puse en sus brazos. Él la abrazó y la sacudió. Dentro de una semana la llevaba a todos lados, a él y a Takadara. Eran más amigos que nunca. Todos observaron esta unión. Oh, el suegro de Bobby, que estaba tan enojado por ese matrimonio, había comenzado a comer con ellos. Él pudo ver que se había equivocado. Posteriormente se hizo cristiano, principalmente debido a la relación matrimonial de su hija. La familia de Bobby había crecido. Dentro de un año nació su primer hijo y esto lo hizo muy feliz. Sin embargo, él no era egoísta con su familia. Pensé que tal vez iba a pasar todo el tiempo trabajando para su propia gente en lugar de cooperar con los otros motilones, pero parece haber sucedido lo contrario. El amor por su familia parecía desbordar a todos y así fue más que nunca estar interesado en el bienestar de los demás. En uno de nuestros viajes, el territorio motilón, que estaba arriba de la montaña, encontramos a un niño de 8 años, más o menos, que se llamaba Odón. Toda la familia de ese niño había muerto en una epidemia sin tener a nadie, estaba creciendo como un joven delincuente. Pasó de una casa comunitaria a otra, siempre encontrando algo que comer, pero nunca fue completamente aceptado. No era un chico muy agradable. Nunca agradecía a quien lo alimentaba y a quien lo cuidaba. A menudo estaba en problemas y estaba arruinando las cosas. Bob y yo habíamos observado a ese chico, sin embargo, como simplemente estábamos de paso, no pensé mucho en el caso. Sin embargo, Bobby no dejó de preocuparse. Un día él dijo que llevaría a Odo con él cuando nos fuéramos. ¿Para qué, Bobby? Solo se interpondrá en nuestro camino. Necesitamos a alguien, dijo Bobby. ¿Quién sabe? Capaz nos pueda ayudar en algo. Cuando le sugerimos a Odón que nos acompañara, se mostró sospechoso. ¿Por qué quieres que vaya contigo? Bobby no prestó atención a sus sospechas. Nosotros necesitamos ayuda extra. Hay mucho trabajo por hacer y es demasiado para manejarlo nosotros dos. Todos pueden ver que eres inteligente, así que creemos que aprenderás rápidamente. Odón miraba a uno y a otro para descubrir qué realmente queríamos con él. Finalmente asintió con la cabeza. Está bien, dijo. Al principio no fue fácil soportarlo. Bobby me sorprendió por su paciencia. Él nunca se enoja y aparentemente no lo había hecho. No parecía perturbado. A las pocas semanas comencé a observar cierto cambio en las actitudes de Odón. Él estaba constantemente alrededor de Bobby. En lugar de molestarnos, al menos realmente estaba empezando a ayudarnos. Cuando regresamos a nuestra casa comunitaria, Odón nos acompañó y se convirtió en parte de la familia de Bobby. Cuando en el pasado él siempre estaba sucio, ahora había empezado a lavarse, a pesar de que Bobby no había dicho nada al respecto. Al cabo de unos meses, la gente se fijaba en él no por su mal comportamiento, sino por el hecho de que era un joven muy valioso. Al imitar a Bobby, se preocupó por otros. Ese fue el momento más feliz y placentero que jamás haya tenido. Bob y yo estábamos constantemente juntos, no había ningún secreto entre nosotros. Me di cuenta de que se estaba convirtiendo en un líder de proyección joven entre los motilones. Nunca necesité decir lo que tenía que hacer. De hecho, cuando vino a mí buscando consejo, le dije que necesitaba decidir por sí mismo. Otros jóvenes que también habían aceptado a Cristo y que sentía cierta preocupación por los demás, comenzaron a trabajar con nosotros. Se desarrolló un sistema de liderazgo. Fue extraordinario ver el avance de la obra. Nuevas cosechas fueron desarrolladas, los enfermos fueron curados y cada vez otros motilones encontraron su verdadera identidad en Cristo. Pero lo mejor de todo fueron las horas que pasé con Bobby. La Biblia dice que David en su amor por Jonathan era muy mayor que el amor que tenía por cualquier mujer. Nunca había entendido eso, pero hay un amor fraternal perfecto y como a medida que este amor por Bobby crecía, dejé de preocuparme dónde él nos llevaría. Simplemente quería pasar tiempo con él, con su familia y disfrutar de las cosas que Dios nos había dado. Quizás nuestras mejores horas fueron las posteriores, cuando nos sentábamos alrededor del fuego o nos acostábamos en nuestras hamacas. Bobby y Takadara juntos, Odo y yo cerca con los hijos de Bobby, pasando de uno a otro lado riendo alegremente. Cantábamos las canciones de los motilones y hablábamos de los acontecimientos del día. Comíamos bien, aplanábamos el estómago. Me acercaba a la hamaca de Bobby, golpeaba en el estómago y nos reíamos juntos.
Contábamos historias y leyendas sobre el pasado de los motilones y siempre las historias de Jesús y las cosas que hizo como hombre cuando recorrió el sendero motilón. A veces me quitaba la Biblia y hablaba de algún pasaje. Finalmente los incendios se apagaron, el aire quedó en silencio y la lluvia nocturna empezaba a caer, y uno a uno nos quedábamos dormidos. Un día Bobby me preguntó si no podíamos traducir la Biblia para que los motilones puedan entender por sí mismos. Querían saber más acerca de Jesús. Hasta entonces había pasado mucho tiempo hablándoles sobre Jesús y respondiendo sus preguntas. Lo sabía todo, no podía traducir la Biblia a su idioma porque aún no había sido dominado completamente el idioma y no lo entendía. Sin embargo, con la ayuda de Bobby, esto sería posible porque no había ninguna barrera en nuestra comunicación. Luego comenzamos a traducir el libro de Marcos. Una cosa es aprender a hablar un nuevo idioma, pero otro completamente es diferente colocar un libro completo similar al de Marcos en un nuevo idioma. En mis viajes fuera de las selvas había adquirido varios volúmenes sobre lingüística y cómo hacer traducciones, y me encontré con un joven caraqueño que estaba interesado en utilizar una computadora para ayudar con la traducción. Ya que había mucho interés por la lingüística durante mucho tiempo, fue alentador y emocionante estar involucrado en esto. Sin embargo, la parte más apasionante del trabajo fue la parte concreta de la traducción que hice con Bobby. Una vez determinado cómo escribir el idioma de los motilones, aún quedaba el problema de hacer comprensibles las frases bíblicas, y estaba ahí la ayuda de Bobby. ¿Cómo puedes hablarle a una tribu primitiva sobre cosas como gracia cuando en su vocabulario no existe tal palabra? A veces intentaba adaptar una idea cristiana a la cultura de los motilones. Ya había tenido éxito con la palabra que tenía relacionada con tendido la red de Cristo y la palabra encarnación, que la relacioné con la leyenda del hombre motilón que se convirtió en hormiga. Si mi intento era bueno, Bobby lo confirmaba. Otras veces decía, no, eso no está bien, Bruco. Jesús no es así, y necesitaba intentarlo de nuevo. También me iluminó sobre ciertos aspectos de cultura que no había logrado comprender completamente. Los motilones, por ejemplo, siempre usan nombres que tienen un significado. No hay nombres como Ken o Kin que sean simplemente nombres y nada más. Entonces, los personajes bíblicos necesarios tenían que tener algún significado. Abraham se convirtió en el hombre que conoce a Dios, Juan el Bautista fue llamado el anunciador y habitante de la selva, y Jesús, el único Hijo de Dios, con nosotros. Cada vez que teníamos que dar un nombre, estábamos largas horas alrededor del fuego discutiendo sobre la persona y lo que era mejor para ella. A menudo otros motilones se reunían con nosotros y nos ayudaban con la decisión. Algunas de las parábolas también parecían no adaptarse a la cultura de los motilones. Por ejemplo, la parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca para que ella fuera firme. Cuando Bobby lo escuchó por primera vez, sugirió que se suprimiera. Eso no es cierto, Brooke. Para que una casa esté en pie firme es necesario construirlo sobre arena. Bueno, de lo contrario, los mástiles no serán muy profundos y la casa se desmoronará. Entonces organizamos la parábola. Después de todo, Jesús había elegido esa parábola para aclarar la verdad a los oyentes. Por lo tanto, no quería que los motilones entendieran. Ambos estábamos muy orgullosos cuando terminamos la traducción. Sin embargo, nuestro trabajo apenas comenzaba. Yo era el único que podía leerlo. Bobby empezó a enseñar algo de los niños todas las tardes afuera de la casa comunitaria, donde se hacía más agradable. Teníamos nuestras clases, pero empezamos a escuchar ciertas quejas de hombres mayores. Después de un mes de iniciar nuestra enseñanza, Bobby dijo que tendríamos que detenerlo. Me quedé impactado. ¿Pero por qué? Acabamos de empezar, dije. Es por culpa de los mayores, de los jefes. Ellos piensan que no está bien enseñar a los niños cosas que sus padres no saben. Por un momento me enojé. Entonces deberíamos dejar de enseñar el evangelio simplemente porque un grupo de ancianos está celosos, dije abruptamente. Bobby no respondió. Estaba simplemente triste. Podría haberme matado por decir esas palabras. No era mi evangelio, era el evangelio de los motilones. Las buenas noticias deberían hacer añicos su sistema social. Dejamos de enseñar a los niños y en su lugar invitamos a hombres mayores. Había una gran competencia entre ellos. No aprendieron tan rápido como los niños, pero intentaron. Después de aproximadamente un mes, se sintieron bastante tranquilos y tuvieron voluntad de que los niños también aprendan.
En el lugar de vivir en un mundo totalmente diferente, como en general sucede en todas partes entre generaciones, hombres mayores y mujeres compartieron sus nuevos conocimientos con sus niños. Esto favoreció la unidad de la tribu en lugar de destruirla. Al poco tiempo, un buen número de motilones supieron leer y escribir, repitieron el Evangelio de Marcos como ametralladora, y las sílabas en staccato salió de sus bocas así tan rápido como podían hablar. Sin embargo, no hubo entendimiento alguno. Entonces uno de los jefes mayores sugirió una regla, que es utilizarla donde quiera que se impartan las clases. Todas las veces que se lee un verso, alguien más hace una pregunta sobre él. Por ejemplo, un motilón podría leer: porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Otro motilón preguntaría: ¿quién amó al mundo? Si el primer hombre no puede responder, leer el versículo de nuevo tratando de entenderlo. Cuando lo entienda, comienza a preguntarse: ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede afectar? Y así fue avanzando el trabajo. Sin embargo, yo estaba impacientándome de nuevo. ¿Cuánto tiempo me guardaría Dios